Dios te bendiga mucho, queridos hermanos, amigos, cada día más dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de seguir haciendo su voluntad y su obra, y gracias también a cada uno de los suscriptores y seguidores de nuestro canal que siempre están ahí escuchando la palabra del Señor. Hoy le traigo un mensaje, Juan capítulo 15, a la altura del verso 1 hasta el verso 6. Vamos a estar analizando, estudiando la palabra del Señor. Este capítulo tiene 17 versículos y le vamos a ir dando la lectura a los primeros versículos, 6 versículos, y de ahí vamos a seguir analizando cada uno de estos versículos que nos van a llenar de fortaleza espiritual y también nos van a aumentar nuestra fe, y también aquellos que todavía no han aceptado al Señor vengan a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Vamos a tener el mensaje Juan capítulo 15 verso 1 al 6, y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gloria a Dios. Padre, esta hora en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te presento, Señor, este mensaje de esta palabra, que sea tú edificando, fortaleciendo, que yo sea un mero instrumento tuyo, Señor, que esta palabra en el nombre de Jesús tú nos ayudes a través del Espíritu Santo a ponerla por obra. Llénanos de fortaleza, aumentanos la fe, y que nosotros podamos dar por gracia lo que hemos recibido. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vemos aquí que la palabra de Dios aquí está en rojo. La Biblia, cuando usted ve esa letra que están en rojo, significa que es Jesús el que está hablando. Y Jesús aquí le está hablando a sus discípulos. Y Jesús, la gloria para el Señor, le está enseñando a sus discípulos que Él es la vid verdadera. Vemos que Jesús hace una comparación con la vid, con los frutos que se plantaban antes en el pueblo de Israel. Vemos que Jesús enseñaba su palabra a través de comparaciones, a través de parábolas, porque ese era el método que él utilizaba para enseñar. Jesús es el maestro de los maestros. El método que tenía Jesús era un método con autoridad. No enseñaba igual que los fariseos, que eran vanas repeticiones de la ley. Jesús enseñaba una doctrina diferente a la doctrina de los fariseos, porque él enseñaba con autoridad, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él para enseñar la palabra
de Dios. Es Jesús el mismo Dios encarnado, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros para gloria y honra del Padre. Amén. Ahora Jesús le dice: yo soy la vid verdadera. Parece que había una vid que no era la verdadera, que era la vid que adoraban, la vid que tenían el pueblo de Israel. Entonces Jesús le dice: yo soy la vid verdadera. Ahora vemos la comunión, la coinonía que hay entre el Padre y el Hijo. Dice la palabra que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es uno. Y vemos aquí esta Trinidad. Vemos que Jesús dice: yo soy la verdadera vid. Pero también en Juan 14, verso 6, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos de los pasajes en el Antiguo Testamento aparece: yo soy el pan de vida. También en Juan capítulo 6, verso 34, habla: yo soy el pan de vida. También Jesús en Apocalipsis habla, dice: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, la gloria para Dios. Y vemos aquí que Jesús ahora dice: yo soy la verdadera vid. Ahora vemos aquí que hay una coma. Y dice: y mi Padre es el labrador. Vemos la unión que hay entre el Padre y el Hijo. El labrador, recuérdese que cuando vamos en Génesis capítulo 2, dice la palabra que no había quien labrase la tierra cuando Dios hizo el huerto en el Edén, y por eso hizo al hombre a imagen y semejanza de él, para que labrase la tierra y la guardase. ¿Qué significa ser labrador? El labrador es aquel que cultiva, que prepara la tierra para sembrar. Entonces Jesús dice aquí que Dios es el labrador, lo compara como el agricultor. Él es que prepara la tierra. ¿Para qué? Para poder sembrar. Dios fue el que cogió a una virgen llamada María para traer el Salvador del mundo. Por eso es el labrador. Entonces, Él preparó el escenario, Él preparó la tierra para traer a Jesús al mundo. Jesús es la vid, entonces Jesús es el árbol plantado. Recuérdese la palabra que cuando Dios hizo el Edén había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol que podían comer, del árbol de la vida podían comer, del árbol que no podían comer era de la ciencia y del bien y del mal. Vemos aquí que Jesús es la vid verdadera porque es el árbol de la vida plantado en el huerto del Edén, porque Jehová fue que preparó el huerto del Edén. Entonces vemos que Jehová Dios escogió a María por obra y gracia del Espíritu Santo para concebir a Jesús, el Hijo de Dios, así como lo establece Lucas en su capítulo 1, verso 35. Ahora, Jesús le dice a los discípulos y sigue comparando con el pámpano. Si vemos una mata de plátano, vemos que la gloria para el Señor, cuando se siembra una mata de plátano, vemos que se siembra en la tierra. La gloria para Dios. Después esa mata a su tiempo comienza a brotar el fruto. Entonces de ahí se convierte, esa mata va creciendo y va brotando y da lugar entonces a lo que es el racimo. La gloria para Dios.
Entonces Jesús hace esa comparación entre el pámpano con la mata de plátano y la vid, el racimo. Vemos que la mata es Dios, la gloria para Dios. La mata es que sembró Dios en el campo. Jesús fue la mata que Dios sembró en el mundo por el pecado de nosotros. Entonces vemos que las ramas dan fruto, la fruta de la uva. Vemos que se daba mucho en los tiempos de Israel, en la tierra de Canaán, los racimos de uva. La gloria para el Señor. Y vemos de dónde está pegado el fruto, como la mata de mango. Está la mata, está la rama. Y el fruto está pegado, la gloria para Dios. ¿De qué? De la rama. Entonces vemos aquí la triología. Tenemos la mata sembrada en el campo. Tenemos que la mata tiene rama y tiene el fruto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Entonces aquí vemos los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice al 23 que es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la bondad. Entonces nosotros como discípulos, como ya hijos de Dios, tenemos que llevar fruto, dar fruto de arrepentimiento. Y por eso tenemos un ayudador, una tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos ayuda y quien nos revela la verdad. Y el poder, con el poder del Espíritu Santo podemos predicar el Evangelio. Con el poder del Espíritu Santo podemos sanar a los enfermos, y con el poder del Espíritu Santo podemos libertar a los cautivos. Marcos capítulo 16, al verso 15 al 18, vemos el mandato que Jesús le dio a la comisión: y predicar el Evangelio, y todo aquel que creyere, y ese será salvo. En mi nombre sanarán los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces vemos que somos escogidos para salvación y para dar fruto digno de arrepentimiento a través de los dones del Espíritu Santo. Ahora vemos aquí, si nosotros no permanecemos en Jesús, que es la vid verdadera, no podemos dar fruto. Y para poder permanecer en Jesús, tenemos que tener fe en Jesús. Tenemos que tener la gloria para Dios, el amor. Tenemos que tener la obediencia a su mandamiento, porque permanecer en Jesús significa quedarse con Jesús, y para eso tenemos que cumplir su palabra, obedecer su palabra. Entonces podemos permanecer. Entonces dice la palabra que el que lleva fruto entonces será limpiado más, cada día más. El Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y que convence de justicia, pues, Él es que nos limpia cada día más para poder nosotros permanecer en el camino, y a través de su palabra poniéndola por obra. Y tenemos la herramienta, la oración, tenemos los ayunos, la palabra. Entonces eso nos ayuda a permanecer en Jesús. Ahora vemos, dice que en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos aquí que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Ya le dice a los discípulos Jesús que ya ellos están limpios. ¿Por qué están limpios? Porque le dice que la única forma que ellos pueden dar fruto y podemos permanecer es si estamos pegados de la vid, y la vid es Jesús. Si nos apartamos del camino de Jesús, no podemos dar fruto, porque Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. El pámpano
por sí solo no puede dar los frutos, tiene que estar pegado de la vid. Y Jesús entonces está pegado del Padre, porque el Padre es el labrador. La gloria para el Señor. Pero dice la palabra que en el verso 4, que Jesús es la vid verdadera y que si no permanecemos en él, no podemos llevar fruto. Entonces, también el verso 5 habla, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos de Cristo, hermano, nada podemos hacer. Si nosotros nos apartamos del camino del Señor, nos apartamos de Jesús, no podemos hacer su voluntad, no podemos predicar, no podemos hacer la obra. Como aquel hijo pródigo, cuando se apartó de su padre, ya no obedecía al padre, ya no trabajaba para el padre, sino que él se apartó del padre. ¿Qué vino? Como él pidió su herencia y se fue del lado de su padre, ¿qué vino? Malgastó todo lo que tenía. Entonces tuvo que venir humillado pidiendo perdón al padre y pasar vicisitudes. Eso le enseña la palabra que si nos apartamos de Jesús, vienen consecuencias negativas para nuestra vida y no podemos llevar fruto digno de arrepentimiento. Ahora, dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí dice la palabra que si nosotros no permanecemos en Jesús, ¿qué nos pasa? Nos descarriamos y le damos la espalda a Dios. Entonces viene el enemigo, que es Satanás. Entonces nos lleva ¿para qué? Para el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir del diente, como ama Apocalipsis en su capítulo 20, verso 15. Dice la palabra que el que no se encuentre en Cristo en el libro de la vida será echado en el lago de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 24 en el verso 13 dice que debemos perseverar hasta el fin.